la moto enciende normal y a ella no le está titilando pues el piloto del engine, pero no me prende. Para entender un poco mejor este fallo reportado por el cliente, vamos a recordar el concepto de triángulo de fuego para los motores de combustión interna. Para esto que necesitaremos tres factores básicos para que el motor de combustión inicie su operación. Uno de estos es contar con mezcla. Cuando hablamos de mezcla, estamos haciendo referencia al aire y combustible. Vamos a necesitar una buena compresión por parte del motor y una chispa adecuada y en el momento indicado por parte del sistema de encendido. Ya después de haber observado el fallo y entender de una forma un poco más detallada lo que necesita un motor de combustión interna para encender, este fallo fue ocasionado por un problema en el sistema de encendido, siendo un poco más precisos, por un problema en la bobina de alta. En esta ocasión vamos a enfocarnos en la bobina de alta, que es uno de los componentes del sistema de encendido. Iniciaremos con un repaso de la función, el cual es crear un alto voltaje y dirigirlo hacia la bujía para encender la mezcla aire-combustible. La construcción de esta está compuesta por dos enrollamientos o bobinas, uno denominado bobina primaria y otro denominado bobina secundaria. Observaremos este breve video en el cual nos explican la función de esta bobina. Uno alrededor del otro. Una de las envolturas se denomina lado primario de la bobina y tiene relativamente pocas vueltas de alambre. La otra envoltura se llama secundaria. Tiene miles de vueltas de alambre. La relación entre las vueltas del lado primario y el secundario determina qué tan alto es el voltaje que la bobina debe entregar a la bujía. Si la relación es de 10 vueltas a 10.000, el voltaje se multiplica 1000 veces. 12 voltios en la fuente se convierten en 12.000 en la bujía. Muy buenos días amigos, el día de hoy estaremos hablando de cómo desarrollar las pruebas o verificación de uno de los componentes importantes en el sistema de encendido, como lo es la bobina de alta. Para este ejemplo o en este caso utilizaremos una motocicleta KTM 200 para desarrollar estas pruebas. Recuerden de que siempre que hablemos de la bobina de alta es aquella que se encarga de elevar el voltaje y que lleva un cable de mayor diámetro, que es donde viene ubicado el capuchón, y casi siempre utiliza uno o dos tornillos de anclaje para fijar su núcleo al chasis. En este caso viene sujeta por estos dos tornillos y debemos desconectar el primario de la bobina, que sería este conector. ¿Sí? Uno de los dos tornillos en esta motocicleta trae una conexión a masa. Debemos tenerlo en cuenta al momento de instalarla. Retiramos estos dos tornillos y extraemos la bobina de alta
con su respectivo capuchón. Para este ejemplo tenemos dos bobinas de alta de la motocicleta KTM 200 y vamos a proceder a verificar con la ayuda del multímetro la integridad del embobinado primario y del embobinado secundario de esta bobina. Recuerden de que estas bobinas de alta siempre va a contar con un embobinado primario, que es el que va a recibir el bajo voltaje, y luego vamos a tener una segunda bobina que es conocida como sistema bobina secundaria, que es donde viene ubicado el capuchón. Procedemos a ubicar el multímetro en la escala de ohmios para medir el primario. Si lo estamos efectuando con otro tipo de multímetro que no sea autorrango, lo debo ubicar en la escala de 200 ohmios. Y las puntas, la negra en el indicador de común y la roja donde nos muestra que debemos tomar la medida de resistencia. Ubicamos las puntas en los dos terminales de menor diámetro, que fue donde desconectamos el conector. Observamos la medida en el multímetro. En este caso nos indica 1.1 ohmios en el primario. Recuerden de que en caso tal que estemos realizando la medida en una bobina en la cual solamente tenga un conector en el primario, esto lo puedo hacer o lo debo hacer ubicando una de las puntas del multímetro a su núcleo. Pero recuerden de que cuando estemos tomando medidas inferiores a 2 ohmios, debo restar el valor generado por las puntas, en este caso 0.6 ohmios. Eso lo vamos a restar al valor que obtuvimos hace un momento. Ahora vamos a pasar a realizar la prueba en el circuito secundario de la bobina. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma: multímetro en la escala de resistencia cuando es autorrango o en la escala de 20 kiloohmios. Una de las sondas del multímetro a uno de los terminales del primario y la otra sonda bien lo puedo hacer directamente sobre el capuchón, o para obtener una medida más exacta lo puedo hacer directamente después de haber retirado el capuchón sobre el cable. En este caso obtenemos una lectura de 5.6 kiloohmios, que sería igual a, en este caso, 5690 ohmios. Luego pasamos a la otra terminal, ubicamos la punta en el otro terminal y repito el proceso. El valor tiene que ser muy similar como lo indica esta medida. Miren. Recuerden de que cada una de estas verificaciones se debe cotejar con el manual de servicio. También puedo efectuar la medida de la resistencia en el capuchón. Para ello vamos a ubicar una de las sondas por donde ingresa el cable. Tenemos que garantizar de que entre en contacto con el tornillo, y la otra sonda por donde ingresa la bujía. En este caso observo 993 ohmios. Este capuchón tiene como valor de referencia 1 kiloohmio. Vuelvo y repito, recuerden de que estos valores pueden variar dependiendo de la motocicleta. Siempre cotejarlos con el manual de servicio. Ahora vamos a pasar a probar la otra bobina.
que también es de una KTM 200. Vamos a medir primero el primario. Multímetro en la escala de ohmios, tal cual como lo hicimos en el ejemplo anterior. Verificamos que en el primario tiene una resistencia elevadísima, 15 megaohmios promedio, mírenlo. Y luego vamos a pasar a verificar el secundario. De 4.6 kiloohmios. Y pasamos a la otra terminal. Observamos de que las resistencias no son iguales en las dos terminales, están por fuera del valor establecido. Acá tengo megaohmios y en la otra terminal tengo kiloohmios. Es para tener muy en cuenta el valor que nos arroja el multímetro. Durante este video pudimos observar de una forma rápida y sencilla el funcionamiento de la bobina de alta, también las pruebas que se le efectúan y lo que puede ocasionar un fallo en esta bobina. Espero este video les sea de gran ayuda para los procedimientos que desarrollan de forma habitual en el taller o a los motociclistas en el momento de afrontar un fallo. Recuerden suscribirse a nuestro canal y así poder estar atentos a los nuevos videos. Nos pueden dejar sus comentarios o preguntas y más adelante trataremos de responder todas estas inquietudes. Espero volvernos a encontrar en un próximo caso de diagnóstico por este canal.